Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de Templarios Digitales. Qué gusto saludarlos en este martes que el Señor nos regala. Hoy tenemos un espacio para reflexionar, un espacio para acercarnos a la fe desde un punto de vista un poco más masculino, si se puede decir así, ¿no? Bueno, un espacio en el cual los hombres podemos reflexionar. Vamos a decirlo de esta manera. Qué gusto estar por acá. Les saluda a su servidor de siempre, Edwin Vargas. Les doy la bienvenida a todos ustedes, caballeros, colegas, compadres que nos escuchan. Un par de semanas ya sin la presentación de este espacio, en realidad desde antes de Semana Santa, pero estamos de regreso, ¿no? Habíamos tenido unos pequeños inconvenientes. Siempre estábamos transmitiendo en Viernes de Varones, sí, igual en la cuenta de Instagram y en TikTok. Ya saben, el usuario @1a1-podcast. Así que no era que andábamos perdidos, sino que no habíamos podido abrir este espacio nuevamente luego de la Semana Santa. Así que nada, ya estamos de regreso por acá. Hoy hablamos de la renuncia, ¿no? Un camino un poco olvidado, sobre todo en el ámbito, vamos a decirlo, secular. Igualmente en el ámbito eclesial, ¿no? Se ha perdido un poco, ¿no? Esta plática. Y yo creo que aunque hay palabras que incomodan, y no porque sean agresivas o suenen anticuadas, sino porque ponen en evidencia todo lo que no podemos soltar. La renuncia es una de estas palabras, ¿no? Y cuando la escuchamos, una parte de nosotros como que tiembla, ¿no? Ya vienen a decirme, no, es que te quieren quitar todo, ¿no? Como si el alma supiera que detrás de ella hay una espada afilada que corta la raíz de nuestro ego, ¿no? Y en una época en la que también está el hedonismo presente, ¿no? Es decir, la búsqueda de la satisfacción constante disfrazada de bienestar, ¿no? Esta búsqueda del bienestar, del benessere, que le dicen los italianos, ¿no? Del wellness, que le dicen en inglés, ¿no? De esa búsqueda suprema de una satisfacción o de una, vamos a decirlo, felicidad física. La renuncia contrapone una pared que parece ir en contra, ¿no? De nuestras satisfacciones. Y nos gustaría analizar esto el día de hoy y les invitamos a que se queden, porque creo yo que podemos desenterrar tesoros muy valiosos, ¿no? Sobre todo para las personas que quieren crecer tanto en materia espiritual como en el ámbito psicológico, en sus relaciones interpersonales, su familia, o quieren sanar heridas. Creo yo que este episodio es fundamental, ¿no? Este episodio no es para los que buscan lo fácil, pero sí para quienes quieren seguir a Cristo, no solo en las partes cómodas del Evangelio, ¿no? Este episodio es para ti, hombre, que alguna vez te arrodillaste ante el sagrario y dijiste, Señor, haz conmigo lo que quieras, pero poniéndole condiciones quizás. No, este episodio es para ti que quieres de verdad, ¿no? Encontrar sentido, ¿no? Esa búsqueda de propósito. Muchas veces, y creo yo que el 99% de las veces pasa por renunciar a algo o a alguien o a las cosas, qué sé yo. Este episodio es para que descubras eso, ¿no? Hoy hablaremos de eso, de lo que quiere Dios y de lo que cuesta, ¿no? Así que bienvenidos a este martes de Templarios Digitales, y queremos hablar, ¿no? De esto, porque no es casual, ¿sabes? Que estés aquí, que estés acá con nosotros. Porque si estás cansado de vivir una masculinidad vacía, pues bueno, si sientes algo que te falla, aunque lo tengas todo, si te preguntas por qué no logras avanzar espiritualmente, aunque reces, ayunes o vayas a misa, puedes estar viviendo una gran vida, ¿no? Me recuerda mucho a este pasaje de Marcos 10, si no estoy mal, del hombre rico o del joven rico. Creo que en el Evangelio de San Mateo está por ahí del capítulo 12, 14. Me corregirán los que anotan, ¿no? Ahora mismo no lo tengo anotado. Sin embargo, este joven que se acerca a Jesús y le dice, oye, yo cumplo la ley. ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Es decir, él le dice, honro a mi padre y a mi madre, tengo a Dios en primer lugar, doy limosna, pago el diezmo, que era la limosna, ¿no? Al templo y etcétera. Y le dice Jesús, bueno, vende todo y sígueme. Entonces Jesús le pone frente a él la renuncia. El Evangelio solo alcanza a decir que el joven se puso triste. No dijo ni una sola palabra, porque muchas veces no hace falta. Y hay una respuesta ahí.
¿Sí? Dio la vuelta y se fue. Así que tal vez la respuesta esté en algo que aún no estás dispuesto a entregar, ¿no? Este joven rico tenía todo para compartir, pero una vez se le pidió compartir su vida, la tuvo bastante difícil. Vivimos en una época también que idolatra el yo. El hombre moderno ha sido formado por una cultura que le repite sin cesar: priorízate, ¿no? Cuídate, no dejes que nadie te limite, no renuncies a nada que te haga sentir bien. Y la consecuencia es un varón inmaduro, ¿no? Que confunde la libertad con el capricho, que llama amor a lo que en realidad es egoísmo maquillado y que se asusta cuando se le exige sacrificio. La renuncia ha desaparecido del lenguaje del varón moderno, hay que decirlo, ¿no? Porque todo a su alrededor le grita que renunciar es perder, que si no vives para ti mismo eres un tonto, ¿no? Que si no defiendes tu autenticidad hasta el extremo, estás traicionándote. Y pueden ver esto, por ejemplo, los ejemplos que nosotros le poníamos allá en noviembre pasado cuando analizábamos a Diego Dreyfus, a El Temac, al ¿cómo se llama? Este otro, no recuerdo el otro tercero que analizábamos, ¿no? De estos mentores, coaches de vida. Y lo peor de todo, le han vendido una mentira del que sacrificio, opresión y que la obediencia a Dios es un retroceso. Vemos constantemente este discurso en redes sociales, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Y creo yo que es momento de hacernos preguntas concretas, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que renunciaste a algo por amor? Y no por presión, no por miedo, no porque no te quedó de otra, no porque tu jefe o tu mamá o tu hermano o tu pareja te obligó, no. ¿Cuándo fue la última vez que, sabiendo que algo te gustaba, que algo te daba placer o te hacía sentir cómodo, dijiste no por fidelidad a Cristo o por amor a Cristo? O ya por último, por amor a esa persona, a ese familiar, a ti mismo, ¿no? Ya por último, ¿no? La renuncia duele, ¿no? Pero ese dolor purifica, porque pone en orden nuestro interior, nuestras verdaderas motivaciones y nos empuja a depender de Dios. Y Jesús no lo ocultó, no adornó el Evangelio con promesas cómodas, ¿no? Podemos ver en Lucas 9:23, para los que anotan, cómo dijo con claridad lo siguiente, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Jesús no dijo lo siguiente: cuando tú te sientas listo, ¿no? O si te parece razonable, o qué sé yo, cuando te sientas cómodo con la decisión, ¿no? Como se nos plantea comúnmente a día de hoy. No hagas nada si te sientes incómodo de hacer. Y claro, quiero que quede claro, ¿no? Que hay momentos en los que te condicionan, ¿no? A ver, cómo te fuerzan a hacer algo, ¿no? Y claro está, en la violencia se manifiesta también de esta manera. Pero aquí estamos hablando de cosas buenas para ti y para los demás, ¿no? Es decir, esta renuncia, este seguir en pos de Cristo, no es algo que te va a hacer daño, ¿ok? Entonces es razonable que Cristo no negocie contigo, porque el bien no se negocia, no. Es decir, no te dice: si no hace esto, vendré contigo y te haré algo malo, no sé, te castigaré y te vas a ir al infierno inmediatamente. Probablemente si sigues en contra de Cristo, ¿no? Eventualmente lo niegues incluso en la muerte, ahí sí está la gran posibilidad y es lo más probable que te vaya a donde no está Cristo, que es el infierno. Pero eso en vida es una propuesta constante, ¿no? Es Cristo diciéndote: ven, ven todo el tiempo. Porque seguirlo no es un acuerdo puntual, es un estilo de vida. Por eso el cristiano no es una conversión instantánea lo que tiene, ¿no? Sino que al volverse a Cristo comienza la conversión, ¿no? San Pablo, por ejemplo, no se convierte cuando lo tiran del caballo y ve a Cristo en esa visión, no. Su conversión comenzó ahí, en el descubrimiento de Cristo, ¿no? Es una entrega cotidiana. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2015, dice lo siguiente: el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y combate espiritual.
Es por esto que la renuncia no es un accesorio opcional del cristianismo, ¿no? Es el corazón de este discipulado, ¿ok? Es algo inherente del cristiano, pero nos lo han robado. Nos han hecho pensar que es solo para monjes o misioneros. Y sin darnos cuenta, hemos entregado esa perla preciosa a cambio de migajas de confort. Porque nadie que haya querido mejorar, ya no se diga ser santo, se ha quedado quieto y confortable donde estaba. No, jamás ni nunca, ¿no? Por eso hoy vemos a tantos hombres atrapados en adicciones, en relaciones tóxicas, en un trabajo que odian, en una vida espiritual apagada. No porque Dios no quiera liberar a estos hombres, sino porque ellos no están dispuestos a soltar lo que los encadena. No porque Dios no quiera liberarlos, no, sino porque están amarrados y a veces por voluntad propia, ¿no? Conscientemente de eso. Y si el alma de cada uno de nosotros no renuncia, no madura, lamentablemente. Y si no entrega, no se vacía para recibir. La renuncia es una escuela de la libertad y ya vamos a ver cómo el concepto de renuncia se entiende realmente, ¿no? Pero quiero que se queden con esta idea. La renuncia es la escuela de la libertad. Quiero que lo repitan para ustedes mismos, para ti mismo que me escuchas, ¿no? La renuncia es la escuela de la libertad, pero también es el mayor acto de humildad, porque te obliga a reconocer que no eres el centro, que no todo se trata de ti, que tu voluntad no siempre es la mejor, que tu felicidad no se encuentra en poseer más, sino en entregarte más. ¿Ok? En este episodio vamos a recorrer, ya les digo, el sentido profundo de esta renuncia cristiana. Quiero primero analizar el concepto junto con ustedes de qué es realmente la renuncia y qué no es renunciar, porque también podemos malinterpretar, ¿no? Todo esto, ¿no? Y antes de seguir avanzando es necesario que pongamos las cosas en su sitio, ¿no? Porque si vamos a hablar de renuncia como un camino de libertad, ¿no? Primero tenemos que entender qué es renunciar y con la misma fuerza qué no lo es. Porque muchos de nosotros, hombres, caballeros, hemos crecido con una imagen distorsionada de lo que es esta palabra. Y ya lo vamos a ver. Algunos creen, por ejemplo, que renunciar es huir, ¿no? Otros creen que es sinónimo de cobardía. Y si yo renuncio, soy menos hombre. Yo por mis cabales voy. Los más formados espiritualmente, incluso, esto es para ustedes, ¿no? O para nosotros, por así decirlo, que muchas veces nos confundimos los que llevamos cierto camino cristiano, ¿no? Ya de algunos años y nos creemos elevados, ¿no? Podríamos pensar que renunciar es simplemente ofrecer algo a Dios, ¿no? Decir, yo le ofrezco este ayuno, yo le ofrezco esta, qué sé yo, esta media hora, ¿no? De oración, ¿no? Una renuncia, porque estamos dejando de hacer otras cosas. Ya vamos a ver eso. Y todo esto sin transformar el corazón, o sea, todas estas cosas, ¿no? Y no, yo quiero que quede claro esto. La renuncia cristiana es mucho más profunda, más viril. Escuchen esto. Se requiere una gran virilidad, una virilidad verdadera para renunciar y más revolucionaria de lo que nos imaginamos. Primero que nada, ¿qué no es la renuncia cristiana? Primero que nada, la renuncia cristiana no es la represión emocional o afectiva. Renunciar no es tragarse todo, caballeros. No. No sentir, no expresar nada. Fingir que todo está bien mientras por dentro estás destruido. ¿Ok? Eso no es virtud, es una disociación. Eso no es santidad, es solamente una fachada, ¿no? La renuncia cristiana auténtica nace del amor y se expresa con verdad, es decir, no se reprime, sale porque es libre, se da con libertad, como Cristo en Getsemaní, ¿no? Suda sangre, expresa su angustia, le dice al Padre que si es posible pase de él este cáliz, pero luego se entrega a la voluntad del Padre. No se reprime él, ¿no? Sino que se rinde con valentía. Pero es que, a ver, ahí es donde está, creo yo, muchas veces el miedo de algunos, ¿no? Creer que al rendirnos ante Dios nos hacemos menos. No, imagínate, es el único que realmente te puede vencer, si puede decirse de esa manera, ¿no? Pero al rendirnos a Dios solamente estamos dándole paso a su voluntad. Y un Dios bueno no puede hacer cosas malas contigo, ¿no? El varón que renuncia no deja de sentir, deja de vivir dominado por lo que siente, ¿ok? Un punto número 2. ¿Qué no es la renuncia cristiana?
no es huida o resignación por miedo. Óigase bien esto, ¿no? Tampoco confundamos renuncia con cobardía. No es el ya no puedo más, me rindo. Ni el esto está muy difícil, lo dejo. Eso es huir disfrazado de espiritualidad, ¿ok? Porque eso no libera, encadena, es decir, te deja incompleto, no te hace crecer tampoco. Renunciar no es abandonar porque no lo logré, sino entregarlo libremente porque descubrí algo mayor. El ejemplo de Jesús que del hombre que encuentra un tesoro en el campo y va y vende todo para comprar ese campo, porque ahí está un tesoro. Él no está rindiendo sus bienes, está entregándolo por un bien mayor. No es resignarse con amargura, es soltar con madurez. Es decir, esto no me conviene, esto me construye, esto me aleja de Dios, ordenadamente. Y aunque no me guste o me cueste, lo dejo por amor. ¿Ok? Y un tercer punto, que no es la renuncia, no es despreciar lo creado o lo humano. ¿Ok? Por ejemplo, Dios no quiere que renuncie al placer por el placer. No quiere que odies lo bueno, lo bello, lo legítimo. ¿Ok? Por ejemplo, si bien es cierto que debemos renunciar a la fornicación, en el matrimonio las relaciones sexuales son algo intrínsecamente fundamental, porque Dios creó las relaciones sexuales para el matrimonio, para muchos fines, ¿no? Ya lo hemos discutido en algunos episodios anteriores y son fines totalmente divinos, ¿no? Entonces, la renuncia cristiana es un ordenamiento del corazón, no un desprecio de lo creado. San Juan Pablo II en la teología del cuerpo lo explicará mejor, ¿no? Por ejemplo, él dice, el problema no está en el deseo en sí mismo, sino en el desorden del deseo. La renuncia purifica, no elimina, ¿ok? Dios no te quiere frío, sino te quiere libre, ¿ok? No te quiere frío, muerto o sin deseo. No quiere una piedra, ¿ok? No quiere puritanismos extremos, no. Quiere un hombre libre. Entonces, ¿qué es la renuncia cristiana? La renuncia cristiana, querido amigo que me escuchas, es una elección libre por amor, ¿ok? La renuncia cristiana es una respuesta de amor a un amor más grande. Escuchen bien esto. La renuncia cristiana es una respuesta de amor a un amor más grande. Este amor con A mayúscula, ¿ok? Amor de Dios. Es decirle a Dios, te amo tanto que te entrego esto aunque me duela, aunque me cueste, aunque me torture, me atormente. Es decir, aunque de verdad sienta este dejar ir. No se trata de cumplir reglas tampoco, sino de ofrecer lo mejor de mí. Porque sé que Dios me lo dio todo primero, ¿ok? De hecho, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice eso. Nos amó primero. Renunciar, por tanto, no es perder, es elegir con madurez. Vean esto, es ver algo bueno, algo que incluso podría tener derecho a tener. Pero decir, no quiero esto más que a ti, Señor. A ver, un ejemplo de una renuncia maravillosa de libertad por amor es cuando Jesús se le aparece a Santo Tomás de Aquino en un crucifijo que tenía frente a él y le dice, Tomás, has hablado maravillosamente de mí. ¿Qué quieres que te dé? Y Tomás, teniendo la elección de pedirle la sabiduría de los santos, la clarividencia, poder descubrir los misterios de la vida, del ser, del hombre, una cosa, o preguntarle cualquier cosa que nosotros pudiéramos preguntarle a Dios, ¿no? Como el sentido de la vida. ¿Por qué el hombre es y no es? Va, Santo Tomás le responde lo siguiente. Nada que no seas tú, Señor. Y hay una humildad y una libertad entera ahí mismo, ¿no? Un segundo aspecto o un segundo concepto que nosotros podríamos tener de renuncia es un acto de confianza total en Dios, ¿no? Renunciar es decir, tú sabes mejor que yo. Es rendir tu voluntad como lo hizo Abraham cuando subió al monte con Isaac. Abraham sabía que Dios le había prometido que él iba a tener descendencia, una descendencia enorme. Hoy somos hijos espirituales de aquella fe de Abraham. Y hay algunos que aún a día de hoy siguen siendo no solamente hijos espirituales, sino carnales, ¿no? Pero Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y esto era contraproducente, ¿no?
a lo que la promesa, ¿no?, que Dios le había dado. ¿Qué pasa? Abraham toma a su hijo y va a hacer lo que Dios manda porque él se da cuenta de que él puede confiar plenamente en Dios porque Dios es Dios. Entonces va y le entrega, hace una entrega confiada en Dios. Claro, sabemos que luego Dios pone el cordero cuando llegan al lugar y toma el lugar de Isaac, que es una figura de lo que Cristo va a hacer posteriormente por ti, por mí y por todas las personas de la humanidad, ¿no? Es saber esta renuncia que Dios puede pedirte algo que parece ilógico por tanto, pero que en su providencia tiene un sentido que aún no entiendes. Lo mismo, el mismo caso de Abraham, ¿ok? Y ese acto de confianza te configura con Cristo, porque nadie vivió la renuncia como Él, que renunció a su gloria, al reconocimiento, a la defensa personal, al consuelo humano, todo por obediencia al Padre y por amor a ti y a mí, ¿ok? Veamos, por ejemplo, San Pablo refiriéndose a esto en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice lo siguiente: siendo de condición divina, no consideró como algo a qué aferrarse el ser igual a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean qué interesante esto. Es decir, hay una entrega confiada de Jesús, Dios y hombre verdadero, en todo aquello que es el bien mayor, que es Dios. Es decir, se sabe que esta renuncia confiada en Dios no vuelve vacía, ¿no? Y por último, penúltimo, una tercera visión de este concepto de renuncia es que podemos decir que la renuncia es una poda que da fruto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 2, Jesús dice lo siguiente: todo sarmiento que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y suena ilógico, ¿no? El dicho común a día de hoy es: si algo funciona, no lo toques, ¿no? No necesita ser reparado. Pero Dios dice: no, es que yo quiero algo mejor, ¿no? Y la renuncia es esa poda. Y la poda duele, ¿ok? De hecho, hay estudios que se han hecho en las plantas, ¿no? Cuando se da esta poda de las plantas, del césped, en este ejemplo particular, han visto que el olor que se desprende del césped son partículas que liberan las plantas por el estrés que le produce ser podados, ¿no? Se siente profundamente más en el césped por esta acumulación de un volumen, ¿no?, de las hojas que tiene el césped, pero según entiendo, se siente en todas las plantas. La poda duele, pero es necesaria para que haya más vida. Muchos hombres no están viendo el fruto espiritual en sus vidas, no porque no recen, vean, no porque no se confiesen, no porque no vayan a misa, sino porque no están dejando que Dios los pode o nos pode. No, aquí este servidor se tiene que incluir también, somos todos imperfectos. Y Dios poda lo que nosotros no nos atrevemos a soltar, ¿no? Esa relación, ese vicio, ese orgullo, esa comodidad que ya se volvió adicción, ¿ok? Ya vean, tenemos un episodio que hemos llamado Generación de Hombres de Sofá. Si quieren ir a verlo, escucharlo, pues está en esta misma lista de reproducción donde está este podcast, donde lo escuches en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Podcasts, en YouTube, donde quieras puedes encontrarlo. Ve y date una vuelta cuando termines este episodio. Porque nos hemos vuelto adictos de la comodidad, perdón. Y lo que te pide Dios no es para quitarte la vida, sino para darte plenitud. Vean que Dios tiene dos palabras con P muy preciosas: propósito y plenitud. Y cada cosa que tiene propósito le da plenitud. Es una cosa maravillosa. Y un último y cuarta definición, una última y cuarta definición que podríamos dar a la renuncia es que es la manifestación del amor maduro, ¿ok? O sea, esta no es una cosa de niños, esto no es de un niñete, de un muchachito, de un niño, de un chamaco, de un chuín, como decimos en Nicaragua, ¿no? De un pendejito, como dicen en muchos países de Sudamérica, en Argentina particularmente. No, es la manifestación de un amor maduro. O sea, de cómo ama un hombre, de cómo ama verdaderamente el hombre maduro. ¿Ok? El amor inmaduro quiere poseer,
retener, asegurar. El amor maduro, por cambio, entrega, renuncia y confía. ¿Ok? Un hombre verdaderamente cristiano aprende a amar así, dejando de lado lo que le gusta si eso hiere a otro, soltando su voluntad por el bien de su esposa, de su hijo, de su comunidad y sobre todo y ante todo por amor a Cristo. ¿Ok? Por tanto, la renuncia es la escuela de la virilidad espiritual, porque el verdadero varón no es el que hace lo que quiere, no, no es el que anda por su vida imponiendo su voluntad o imponiendo su visión, no, no, nada que ver. No, el verdadero varón es el que se domina a sí mismo por amor a Dios y a los suyos. ¿No? A ver, por ejemplo, está este ejemplo maravilloso de San Francisco de Asís. Hoy he traído una cantidad de ejemplos porque abundan, ¿ok? Cuando San Francisco se despojó de su ropa frente a su padre y al obispo, no estaba haciendo un acto de desprecio al mundo, sino de una renuncia radical a lo que lo separaba de Dios. Para los que no conocen la historia de San Francisco de Asís, quiero decirles que ese santo pobrecito que ustedes conocen a día de hoy, ese monje despojado, ¿no? Primero era un hombre muy rico, ¿no? Era un hombre que su padre le daba todo el apoyo para seguir con los negocios de la familia. De hecho, el papá de San Francisco de Asís está totalmente en contra de la vocación de santo, porque claro, él quería que se quedara con los bienes de la familia y demás, ¿no? Entonces, al hacer este despojo de su ropa, de lo que llevaba cargado por fuera, es una muestra de lo que él realmente estaba buscando, ¿no? Dejo esto para obtener una herencia superior. De hecho, renunció al apellido, al dinero, al futuro que le tenía preparado a su papá y encontró una libertad que ni los reyes conocían, ¿no? San Francisco de Asís vivió entonces de aquello que la providencia de Dios le daba y pasó lógicamente muchas penurias. Claro que sí, pero no es eso que sea una decisión de Dios, sino es parte mucho de esta vida de misionero, ¿no? Que pasan algunas calamidades, mucho para el crecimiento personal, pero la realidad es que San Francisco era más libre así, o era libre así en realidad, que lleno de las cosas que estaban en casa de sus padres, donde estaba insatisfecho, infeliz, inconforme y sobre todo incompleto, no era pleno. Y su alegría era tan desbordante que los que lo veían pensaban que estaba loco, ¿ok? Porque él, eh, eh, porque solo el que ha renunciado verdaderamente, perdón, puede vivir con ligereza de alma. Y eso lo descubrió San Francisco de Asís. Yo te pregunto, ahora mismo, ¿no? Llegado a este momento, ¿a qué no estás dispuesto a renunciar todavía? Pregúntate a ti mismo. Me hago la pregunta yo mismo, ¿no? Creo que en cada momento de la vida hay cosas que se nos presentan casi irrenunciables, ¿no? Que van siendo agradables, ¿no? Al cuerpo, digámoslo, al entorno, ¿no? Y puede ser que ahora mismo nos creamos libres porque hemos dejado cosas en el pasado y probablemente ahora mismo hay algo a lo que no podríamos renunciar o que no estamos dispuestos a hacerlo. Pregúntate también, ¿estoy confundiendo renuncia con represión o con cobardía? Pregúntate, ¿estoy esperando ver frutos espirituales pero sin dejarme podar? Pregúntate, ¿estoy dispuesto a confiar más en Dios que en mis gustos, planes y deseos? ¿No? Yo creo que es bueno hacerse ese examen de conciencia, ¿no? Porque estamos constantemente en un proceso de conversión. Creo que cada vez vamos descubriendo más cosas de nosotros. Dicho esto, yo quisiera analizar ya, antes de terminar este episodio, a qué cosa estamos llamados a renunciar hoy como hombres, ¿no? Yo soy fiel creyente de que los hombres de esta época, aunque los vicios sean tan viejos como lo que es el hombre, ¿no? Los vicios que se nos presentan en tentaciones, yo creo que nunca hemos tenido tanta batalla, tanta tentación, tanta oportunidad de pecar, tanto llamado al disfrute personal, ¿no? A este hedonismo. Nunca en la humanidad se ha presentado todas estas oportunidades para desviar el camino.
Entonces yo creo también y creo firmemente que estamos en una situación especialísima para analizar a qué estamos llamados a renunciar hoy como hombres. Y es que ya hemos entendido, ¿no?, que la renuncia cristiana no es debilidad, sino fortaleza. Entonces, ¿dónde estamos débiles como hombres, no? Creo yo que es importante hacernos esa pregunta, porque es importante no analizarnos por dentro qué cosas nos están haciendo sentir vacíos, ¿no? Porque la renuncia eso no es un vacío, sino que es una elección. ¿A qué cosas concretas está llamado a renunciar el hombre de Dios hoy? En esta parte del análisis, de la introspección, es donde muchos se van, ¿no? Donde dicen, bueno, ya sé qué es la renuncia, luego, ¿qué hago? Quédate porque creo yo que es importante que abordemos estas aristas, ¿no? Que podamos nosotros ser honestos, por al menos una vez en la vida con nosotros mismos. Porque mientras la renuncia suena bonita en abstracto, ¿no? Cuando se vuelve práctica, concreta, diaria, ahí duele un montón, caballeros, ¿no? Pero también ahí sana, ahí ordena, purifica, libera, ahí da propósito, ¿no? Un primer aspecto que me gustaría compartir con ustedes es que el hombre está llamado a día de hoy, primero que nada, a renunciar al placer sin propósito. Vean, y es que el placer en sí mismo no es pecado, señores. No, el hedonismo, es decir, el placer extremo, la búsqueda del placer por el placer, de solo sentir bien, ahí está el pecado, ahí escondido está el pecado. Pero el placer en sí mismo tiene un propósito porque Dios nos ha creado para sentir estas cosas, ¿no? En su momento, de manera ordenada, con una pasión ordenada, no una pasión desordenada. Hoy el hombre está asediado por una cultura que idolatra este placer inmediato. Pornografía, masturbación, sexo fuera del matrimonio, antes o durante el matrimonio, contenido erótico en redes, libertinaje emocional y muchas cosas más que ustedes conocen, ¿no? Pero este tipo de placer, cuando se busca fuera del orden de Dios, degrádalo, no lo eleva, para nada. Entonces, renunciar a estos placeres no es negarse al amor, no es ni siquiera decir que no me quiero yo mismo, ¿no? Que no me quiero dar satisfacción yo mismo. Quiero darme una satisfacción verdadera, por eso renuncio a este placer sin propósito. Eso es lo que debemos decir al momento de renunciar. Por tanto, renunciar a estos placeres no es negarse el amor, es elegir amar como Cristo, con pureza, con entrega y con dignidad. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay un estudio del Instituto Max Planck en Alemania y de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido que ha demostrado que el consumo habitual de pornografía altera físicamente el cerebro y reduce la capacidad de tomar decisiones y disminuye la satisfacción en relaciones reales. Es decir, que el contacto con las personas del mundo real ya no te causa satisfacción, ya no te da interés, ya no muestra nada para ti. El varón cristiano renuncia al placer inmediato porque quiere una alegría que no se corrompe. Es decir, nosotros queremos una felicidad que sea duradera, plena. Renunciar entonces al uso del cuerpo es importante para aprender a amar con el alma. Por tanto, el orden es que las potencias del alma que se elevan hacia Dios, que busque elevarse hacia Dios, el alma constantemente busca a Dios, sean las que gobiernan el cuerpo. Entonces, renunciar al placer sin propósito es elemental para el hombre de hoy. Un segundo aspecto en el que el hombre a día de hoy está llamado a renunciar es al orgullo y la autosuficiencia. Hemos visto que el coaching personal a día de hoy y muchas cosas de este ámbito, ¿no? Nos dicen que no tenemos que renunciar, sino que somos suficientes. Decir que no tenemos que cambiar, que la gente nos tiene que querer así, que nosotros no tenemos por qué estar buscando agradar a todo el mundo. Y eso en el fondo tiene un elemento de verdad, pero no es la verdad en sí misma, ¿ok? Vivimos en una época donde se aplaude al hombre que no necesita a nadie, que se basta a sí mismo, que nunca muestra debilidad. No, pero eso no es fortaleza, señores, eso es una coraza, nada más. Debajo está hueco todo.
Eso es soberbia maquillada de autonomía. Renunciar al orgullo es reconocer que necesito ayuda, ¿no? Que necesito ser guiado, que sin Dios no puedo. Y es que nadie puede sin Dios. Díganme, ¿quién puede caminar rectamente sin Dios? Nadie. Es abrirse a pedir perdón, es rendirse ante la voluntad divina, es dejar de controlar todo. Vean, una de las grandes enfermedades de este siglo es la ansiedad, que viene muchas veces de heridas, de muchas cosas, ¿no? Pero hay personas que viven ansiosas porque quieren controlar todo, por su deseo de controlar todo. Hay que revisarnos, ¿no? Constantemente. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Es decir, la humildad, que es contrario al orgullo, nos da el camino, la llave, ¿no? Para vivir bajo la gracia de Dios. Te cuesta pedir perdón, te cuesta abrirte con tu esposa, con tus hermanos en la fe. Entonces, a lo mejor ahí hay algo a lo que debes renunciar. Al mostrarte altivo, orgulloso, soberbio, no. Sino por el contrario, a bajarte. Reconocer que necesitamos ayuda para muchas cosas. En un tercer elemento, ¿a qué debemos renunciar? Al confort como estilo de vida. Importantísimo esto, ¿no? Yo te pregunto, ¿sabías que la comunidad excesiva afloja el alma? Nos clava el sillón, básicamente. Hay una comodidad a día de hoy que anestesia, que adormece el deseo de crecer, que instala al hombre en una mediocridad tibia y que no da frutos, ¿no? El varón de Dios no busca comodidad, señores, busca sentido, busca propósito. Renunciar es quedarse en lo fácil. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es fácil no renunciar, señores. Es fácil no crecer, es fácil quedarse estancado donde estamos. Por tanto, hay que renunciar a quedarse en lo fácil y hay que lanzarse a lo que reta, a lo que transforma, a lo que exige espiritualmente. Dice el libro de Amós, capítulo 6, versículo 1. Hay de los que reposan tranquilos en Sión. Es decir, no podemos creer que porque estamos en iglesia, en Ciudad Santa, no, ya está, ya se hizo todo. No, hay camino por recorrer. La conversión está en camino recién, ¿no? Hay muchos ejemplos actuales, ¿no? Por ejemplo, elegir el sofá en lugar de rezar con la esposa. Muchos nos pasa eso. Elegir Netflix en lugar de leer la Biblia. 3 horas de Netflix y 0 minutos en la Biblia. Ojo, no es que tengamos que leer la Biblia todo el día. Claro, podemos hacerlo. Pero hay que saber equilibrar las cosas, ¿no? Otro ejemplo, elegir no confrontar a tu hijo para no incomodarte, ¿no? Decir, no quiero tener esta pelea. Otro ejemplo que se puede decir, ¿no? Evitar servir en tu parroquia porque ya trabajas mucho. Suficiente con lo que trabajo en mi trabajo actual, ¿no? En mi profesión o en mi casa. La iglesia hay que lo atienda a alguien más. Y así vivimos todos y al final nadie sirve en la parroquia muchas veces. El hombre de Dios renuncia al confort porque sabe que la cruz no se lleva desde la cama. No, señores, sino que se lleva desde Getsemaní. En un cuarto aspecto, el hombre está llamado a renunciar al dominio de la tecnología y de las redes. Y esto es una particularidad de nuestra época. A ver, hay que dejarlo claro. La tecnología es una herramienta. Va a tener bondad o maldad, va a ser perversa o buena en dependencia de cómo la usemos. Pero cuando no sabemos renunciar a ella, te conviertes en esclavo. Puede ser que pases todo el día viendo videos de la iglesia, ¿no? Pero en el fondo a lo mejor eres adicto simplemente a consumir contenido en YouTube. Punto. ¿No? Porque es más fácil, ¿no? De estar todo el día consumiendo esto que actualmente que verdaderamente hacer algo. Es difícil. Es difícil identificar esas cosas. Y un esclavo no puede ser padre, esposo ni soldado de Cristo, ¿no? Será una fachada de esas cosas, pero en realidad nunca ejercerá correctamente. Renunciar al uso compulsivo del celular, de redes sociales, del entretenimiento constante, es una forma de recuperar el dominio sobre ti mismo, ¿no? Es una forma de ordenarte a ti mismo. En la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Es decir, podemos tener acceso a redes sociales, podemos compartir por ahí, podemos ver un video en YouTube,
podemos ver una serie en Netflix, pero ojo con el elemento de la adicción. Hay un estudio publicado en Digital Media and Mental Health en el año 2023 que muestra que el uso excesivo de redes sociales reduce la capacidad de concentración, provoca dependencia emocional y disminuye la autoestima y altera la calidad de sueño. Nosotros como hombres, al renunciar, vamos a poder estar disponibles para otras cosas que solo estar disponibles para el mundo. Vamos a estar disponibles para Dios, para la familia y para el propósito que fuimos creados. Y esto es importante, creo yo, verlo, identificarlo. Los que tenemos familias, los que tenemos una dependencia en el trabajo, ya no se diga dependencias espirituales de otros hermanos en la fe. Si nosotros estamos cada vez menos disponibles para el mundo en las redes sociales, vamos a tener más tiempo para aquellos que nos necesitan. Un último punto en cuanto a los llamados a renunciar del hombre moderno es a hacer planes propios cuando Dios pide algo más. A ver, creo yo que esta es probablemente la más dura, ¿no? Porque requiere que nos metamos al cuarto a rezar. De verdad rezar, ¿no? O sea, es decir, empezar a elegir con Dios, ¿no? Sino que muchas veces nosotros le ponemos a Dios nuestros planes y le decimos, bendícelo. Cuando en realidad lo que deberíamos decir, Señor, renuncio a lo que quiero yo, si esta es tu voluntad. Si no, ahí sí, bendice mis planes y llévame a consolidarlos porque puedo ver que son tus planes también, porque me has permitido seguir adelante en esto. Hay momentos donde Dios te pedirá que renuncies a tus planes, a ese trabajo que soñaste, a esa relación que no es su voluntad, a esa ciudad que querías, a ese ministerio que ya no te corresponde. Y no porque esto sea malo, no. Muchas veces será simplemente porque Él tiene algo mejor, ¿no? Pero necesitas las manos vacías para recibirlo. Yo creo que el ejemplo más grande que podemos ver de esta renuncia, en hombres sobre todo, ¿no? No digo que las mujeres no sean capaces de hacerlo, pero como hombre me proyecta más un sentido visual, ¿no? De palpable, es por ejemplo el Papa. Cualquiera le dirían que el ser el Papa es la mejor suerte del mundo, ¿no? Cualquier sacerdote quisiera vivir en la parroquia, se los aseguro. Yo les he preguntado a muchos sacerdotes y es que la gente los quiere, a los párrocos, aunque muchas veces haya comunidades difíciles, la verdad es que los párrocos tienen el cariño de la gente, su cercanía, son visitados y sobre todo no son tan públicos aunque sean figuras públicas. Pero el Papa, al ser elegido, carga con el peso de la iglesia. Y creo yo que cualquier sacerdote dirá, es lo más complejo. Hay que renunciar a mucho, es decir, sos de toda la iglesia menos de ti mismo. De hecho, el Papa de hoy tiene un lema que me gusta mucho, que es agustino, este lema, ¿no? Que dice, para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano. Es decir, él no es nada en sí mismo, pero es junto con nosotros alguien y para nosotros alguien también. Hay una renuncia ahí, ¿no? Ya ni siquiera tiene su mismo nombre. Cambia su nombre porque debe adquirir una identidad en Cristo para su iglesia como lo necesita. Dice el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 25, lo siguiente: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y aquí quiero llamarle la atención a ti, a cada uno de ustedes. Muchos hombres no escuchan la voz de Dios, no porque no oren, sino porque no están dispuestos a cambiar sus planes. Wow, vean esto, porque yo mismo he hecho esta oración de, a ver, Señor, renuncio a los planes según San Edwin y vamos a hacer los planes según Jesucristo, ¿no? Es decir, voy a dejar de planificar mi vida y de buscar hacer la mía. Voy a empezar a hacer la tuya. Y créanme cómo cambian las cosas. El varón maduro dice lo siguiente: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo solo quiero ser tuyo. Y aquí es donde te entrego otras preguntas para ti, para tu propia introspección. ¿Qué placer me está robando mi libertad interior? ¿Qué comodidad estoy defendiendo como si fuera un derecho? ¿Qué uso de la tecnología debería ofrecer como sacrificio? ¿Qué plan propio necesito poner sobre el altar? ¿Estoy dispuesto a renunciar hoy, aunque me duela? Y creo que son preguntas elementales,
para hacer, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que es importante que nos quedemos en el análisis, ¿no? Yo quisiera, para darte respuestas prácticas, ¿no? Esto, ¿qué ganas con la renuncia, ¿no? Contestarte estas preguntas. A ver, si yo renuncio, ¿para dónde voy? ¿Ok? Que hay, primero que nada, ganas en libertad interior, ¿no? Pasas de la esclavitud del ego a una libertad verdadera, ¿no? Ganas en claridad de la identidad, porque ahora puedes ver quién realmente eres, pero no es de ti, sino de Dios. Porque cuando dejas de definirte por lo que haces o tienes, descubres que eres un hijo. Cuando sueltas el orgullo, reconoces que eres pobre, pero amado. Cuando sueltas los vicios, te reencuentras con tu dignidad masculina. Ganas en autoridad espiritual porque es decir, es más fácil. Porque en lo invisible renunciar es también conquistar, ¿no? El hombre que se niega a sí mismo por Cristo tiene una fuerza que los demonios respetan y que el mundo no puede entender. Es decir, lo combaten al hombre que se domina a sí mismo, que tiene esta autoridad, esta renuncia sobre sí mismo. Los demonios no lo tientan, lo combaten. Al punto que llegaron a San Pío de Pietrelcina, al Santo Padre Pío, a golpearlo físicamente. Durante noches y noches y noches, durante toda su vida, era vapuleado. Así que ojo con eso. También se gana en sensibilidad espiritual. Es capaz este hombre que, que hace su renuncia de ver la dificultad que atraviesan los demás y salir al encuentro a ayudarlos, ¿no? A ver dónde Dios quiere poner su mano o dónde Dios está poniendo su mano y lo guía, ¿ok? Estos hombres no están llenos de sí mismos, sino que están llenos de Dios, ¿no? Decía San Juan de la Cruz, para poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada, ¿ok? ¿Qué gana el hombre? Gana poder para amar con profundidad. Y es que el hombre que renuncia puede amar firmemente y enteramente. Por último, ejemplos concretos, ¿no? Ya para cerrar este episodio, me gustaría darte algunos tips que creo yo que nos pueden servir a todos nosotros. Primero que nada, renuncias duras pero necesarias. Hay renuncias que cortan como espada, pero son absolutamente necesarias para nuestra libertad espiritual. Primero que nada, renuncia a ese vicio. Ándale. Renuncia a la pornografía. Y no por miedo, ok, que quede claro eso, sino porque sabes que envenena tu alma, apaga tu deseo real y te vuelve esclavo. Puedes renunciar a un falso placer para recuperar tu deseo puro. Renuncia al orgullo, ese que te impide pedir perdón, aceptar ayuda o reconocer tus errores. Renuncia al ego para que entre la humildad que sana en este caso. También renuncia al control. Querer tenerlo todo bajo tu dominio es la raíz de muchas ansiedades, como decíamos, ¿no? Dejemos de fuera las ansiedades clínicas que son causadas por otras heridas y trastornos y la historia de vida, ¿ok? No, vamos a centrarnos en esta que es las ganas de tener todo anticipado, ¿no? Y así renuncia a ser Dios de tu propia vida para dejarle al Dios verdadero conducirla. Renuncias cotidianas que moldean tu guerrero interior, ¿no? Renunciar al placer inmediato, renunciar a la mentira piadosa, renunciar a las relaciones tóxicas, ¿no? Al decirle no a la pereza, por ejemplo, a la comida excesiva, al celular constante, está forjando templanza, dominio propio, voluntad fuerte. Al renunciar a la mentira piadosa, ¿no? A esa mentira que es mentira al fin y al cabo, aunque duela, decides decir la verdad con claridad y con caridad, ¿ok? Claridad y caridad. Y eso te vuelve confiable, un hombre cuyo sí es un sí y su no es un no. Un hombre que no necesita fachada, que no necesita dobleces. Tienes que renunciar también a esas relaciones tóxicas, ¿no? A veces tienes que soltar a quien no te deja avanzar en Dios, aunque eso duela, sea quien sea que sea esta persona. Yo sé que es difícil, porque la santidad no se negocia, caballero, ¿no? Esa amiguita que te escribe o que tú le escribes, esa personita que se presta para lo que quieras, ¿no? El amigo que te lleva al vicio, todo eso, renuncia. Renuncia es positiva, dejar algo bueno por algo mejor, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Un hombre que renuncia a una carrera brillante por un llamado vocacional. ¿Alguno de ustedes estará en esa situación? Sería bueno y bonito analizarlo, ¿no? Un esposo que renuncia a oportunidades personales por amor a su familia.
Yo recuerdo mucho a mi amigo Jaime, Jaime Quinteros, un saludo con cariño, mi hermano, que renunció a un empleo que le pagaban excelentemente bien, una oportunidad de vida grande, pero que le iba a cortar mucho del tiempo que podía pasar con su familia, era en otra ciudad y demás. Recuerdo que me pedía ese consejo y yo le decía, y quizás inspirado por Dios, porque yo no era papá en aquel momento, le decía, bueno, tienes que buscar aquello que realmente te haga estar en tu familia porque no van a recordar el dinero que les diste, sino van a recordar el tiempo que compartiste con ellos. Y en vez de avanzar en su carrera profesional dentro de esta compañía que le ofrecía un empleo pero potentísimo, mi amigo, del cual estoy muy orgulloso, él decidió regresarse y hacer un emprendimiento con el dinero que tenía y a día de hoy pues familia vive de eso y pasa mucho tiempo con sus hijos, trabaja con ellos, de hecho con su esposa y grande. Un saludo a mi hermano. Así que ahí está un ejemplo de renuncia. Un joven que renuncia a su zona de confort para servir en misión. No se pierdan esta oportunidad de salir a las comunidades del campo o en otra ciudad y ir a evangelizar. Créanme, es una experiencia de la vida grandísima. Estas renuncias no se entienden desde la lógica del mundo, claro está, pero desde el cielo son medallas de valor, ¿ok? Y por último, acciones prácticas. Escribe tu renuncia, ¿ok? Agarra un cuaderno, escribe 3 cosas a las que necesitas renunciar para avanzar en tu camino con Dios. Y al lado, escribe lo que esperas que Dios construya en ti con esa renuncia. Te pongo un ejemplo, o te pongo 3 ejemplos, de hecho. Renuncio a la comparación constante con otros, porque quiero vivir con gratitud lo que soy y lo que tengo. Interesantísimo, ¿no? Renuncio a justificar mis pecados porque soy hombre, entre comillas, ¿no? Porque quiero madurar espiritualmente y dejar de usar excusas. Y por último, un tercer ejemplo, renuncio a mantenerme tibio en mi oración, porque quiero vivir con fuego interior y ser testimonio para vos. Señores, el mundo no necesita hombres que saben muchas cosas, necesita hombres que hayan renunciado a sí mismos para ser verdaderamente libres. Una carta de San Pablo, no recuerdo ahora mismo cuál es, dice, si Jesús nos hace libre, seremos verdaderamente libres. Y esta es la idea de la renuncia. Vamos llegando al final de este episodio, esperanzados en que en el Señor este mensaje haya llegado al corazón de ustedes y que puedan compartirlo con otras personas también para que podamos seguir formando comunidad de hombres que quieren ser no solo la mejor versión de sí mismos, sino santos. Les mandamos un abrazo, gracias por estar en este martes en Templarios Digitales. Nos vemos el viernes en Viernes de Varones, ya saben, compartan este episodio, háganlo llegar a muchos más. Vean las listas de episodios que están publicados de podcast en las distintas plataformas para que puedan escucharse otros episodios. Estoy muy seguro de que les será útil. Y ya saben, pueden dejarse una vuelta en nuestro perfil de Instagram donde podrán encontrar nuestro sitio web y también una colección donde hay elementos de formación, listas de reproducción, enlaces a nuestras redes sociales y demás. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Templarios Digitales y el viernes en Viernes de Varones. Nos vemos por ahí. Bye, bye.